Uh, yeah. Uh. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Es un placer para mí saludarle. ¿Cómo está usted en este día? Le saludo con muchísimo gusto desde La Paz, Baja California Sur. Soy el pastor Alejandro Varela y le doy la bienvenida a este que espero sea para usted un encuentro con el Señor. Un encuentro directo con nuestro Dios Todopoderoso en el que Él le hable con claridad. Algo que usted necesita escuchar. A lo largo de estas últimas semanas, el Señor ha puesto en mi corazón el compartir estos mensajes que tienen que ver con nuestra santidad. Y específicamente estos 2 domingos pasados hablando de nuestra sexualidad. Y también obviamente hablando de la inmoralidad sexual en la que nuestro mundo está cayendo. A mí me parece, no sé usted, que este es un asunto bastante delicado que si no ponemos en este momento algunos límites para cuando nuestros hijos sean mayores, cuando nuestros nietos, en mi caso, ya sean mayores, este asunto de la moralidad definitivamente será un asunto obsoleto. Hoy, el mundo demanda que los que somos hijos e hijas de Dios nos encendamos en la luz del Señor Jesucristo y mostremos al mundo que la moralidad que Dios espera de nosotros es posible. Porque es cierto, sí es posible. Y mire que tal vez usted no lo crea, pero la Biblia nos habla de esta lucha que enfrentamos los que queremos vivir conforme a la voluntad de Dios y que tenemos la presión del mundo. La Biblia nos lo presenta como una guerra espiritual, que contrario a lo que muchos piensan, no se trata de estar peleando contra Satanás o luchando contra los demonios. Esta más bien es una lucha que enfrentamos cada día contra nuestra propia carne, contra nuestros propios deseos, contra nuestra propia moralidad. Por eso en este día yo quiero que hablemos de lo que necesitamos para enfrentar esto que estamos viviendo, porque no se engañe, esto no es un juego, este no es un asunto de religión, esto es guerra. Verdaderamente esto es guerra. Y si usted y yo no entendemos o no creemos que estamos enfrentando una verdadera batalla contra una lucha interior, entonces estamos derrotados. Y si estamos derrotados es entonces cuando mucha gente, aún cristianos, dicen, no es posible vivir en la santidad que Dios demanda en su palabra. Pero entonces estaríamos diciendo que nuestro Dios es mentiroso, que nuestro Dios es injusto, y no es así. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos, no solamente para librar esta guerra que estamos peleando, sino para tomar la victoria que desde antes de que enfrentemos la guerra, ya nos fue regalada por nuestro Señor Jesucristo. Allá en Romanos capítulo 8, Él nos dice claramente que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La victoria es nuestra, pero no se engañe. Esta batalla, esta guerra, no es un juego. Esta lucha contra nuestros deseos y nuestras pasiones, esta lucha contra las presiones del mundo, no es un juego. Esto es guerra. Y necesitamos escuchar a nuestro supremo comandante para poder tomar las armas necesarias para tomar su victoria y ser santos en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, nos afirma el Señor, resplandecen, no dice resplandecerán, resplandecen como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. Oremos a Dios y vayamos a Él a través de su palabra. Padre bendito y todopoderoso Señor Jesucristo, nos acercamos a ti humildemente suplicando que tu Espíritu nos revele esta verdad tan importante y nos ayude a creer en lo que tú has dado a cada uno de nosotros para tomar la victoria en esta guerra que estamos enfrentando. No nos dejes engañarnos, no nos dejes jugar al cristianismo. Permítenos entender que esto es guerra y que necesitamos estar preparados para tomar la victoria. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esto es guerra. Y yo quiero advertirle, en base a la palabra de Dios, algunas cosas que son importantes saber para no solo enfrentar esta guerra, sino tomar esta victoria que ya nos fue regalada por el Señor Jesucristo. Y mire, en primer lugar,
necesitas tomar toda la armadura. Usted necesita ponerse toda la armadura de Dios, porque esto es guerra. Y ninguno que milita va a la guerra sin llevar el equipo necesario. Usted y yo necesitamos toda la armadura de Dios que nos ha sido dada para enfrentar esta batalla. Quiero pedirle que escuche por favor, y si usted quiere buscar en su Biblia, este pasaje en Efesios capítulo 6, los versículos del 10 al 20. Escuche lo que nos dice el Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios, para que puedan resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estén firmes. Estén pues firmes, ceñidos sus lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe con que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Aquí hay una cosa muy importante que usted necesita creer. No solamente que necesita saber. Esto es guerra. Esta lucha contra nuestras tentaciones, esta lucha contra nuestras pasiones, esta lucha con la influencia que el mundo está arrojando sobre nosotros con tanta fuerza, es una guerra. Y mientras usted y yo no lo creamos, entonces vamos a caer en el engaño del diablo. Y vamos a ser arrastrados para ser como todos los demás y hacer lo que todos los demás están haciendo. Estamos en guerra contra el mundo. Estamos en guerra contra la carne, y claro, nos lo dice el Señor. Estamos en guerra contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero, para no caer derrotados, lo que usted y yo necesitamos es vestirnos de toda la armadura de Dios. Ahora, ¿qué significa vestirse de toda la armadura de Dios? Mire, sencillamente, si entendemos los elementos de la armadura, nos daremos cuenta que vestirnos toda la armadura de Dios es realmente permanecer en Cristo, seguir a Cristo día a día, paso a paso, permitir que Él fluya a través de nosotros, que viva dentro de nosotros. No estamos trabajando con Dios por turnos. Él espera que todos los días, 24/7, todos los días, todo el día de toda la semana, permitamos que Él esté viviendo a través de nosotros, que vivamos para Él. ¿Sabe usted por qué la mayoría de los cristianos no puede vivir en santidad? ¿Sabe usted por qué muchos de los llamados cristianos no pueden resistir las tentaciones y caen derrotados y no pueden vivir una vida cristiana victoriosa, feliz, que les llene de satisfacción? Pues porque no han creído que la armadura de Dios es real. Ese es su problema más grande. Que leen este pasaje y dicen que suena muy bonito y hasta nos lo imaginamos, pero no lo creemos. No creemos que cada día que nos despertamos estamos nuevamente metiéndonos a esta guerra en la que estamos viviendo cada día. Porque esto es guerra. No es un simulacro. No es como una simple lucha libre. Estamos enfrentando una guerra espiritual. Y porque no creemos en esto de la armadura, que es vestirnos de Cristo todos los días y todo el día, es por eso que no estamos firmes contra las acechanzas del diablo. Dice el Señor, vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pero caemos engañados,
caemos en la tentación. A veces ni cuenta nos damos y muchas veces con toda la conciencia pecamos influidos por las tentaciones del enemigo. No nos obliga, cedemos a su presión. ¿Y eso por qué? Porque no nos hemos vestido con toda la armadura de Dios y no estamos firmes contra las acechanzas del diablo. También, por eso, no resistimos en el día malo y terminamos caídos, terminamos derrotados, terminamos pecando. Porque el Señor dice aquí en su palabra, vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estén firmes. ¿Cuántos de nosotros en la lucha contra las tentaciones de índole sexual estamos cayendo y cayendo y cayendo? Y tal vez nos preguntamos, ¿por qué? Porque no hemos creído que necesitamos en esta guerra vestirnos de toda la armadura de Dios. Joven, señorita que me escucha, adulto, varón o mujer, créale al Señor. Y cada día mientras se levanta y se prepara para salir a sus actividades cotidianas, vístase de toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, para que no sean vencidos de las acechanzas del diablo, para que podamos llegar a cada noche de cada día victoriosos, porque esto es guerra. Y usted y yo somos soldados de Jesús que estamos aquí para tomar una victoria que no nos costó nada, que fue tomada en la cruz cuando Jesucristo murió por nosotros. ¿Ya se dio usted cuenta qué elementos son los que contiene la armadura de Dios? Porque Él nos dice que nos vistamos toda la armadura. Y mire, es en serio. ¿Qué es lo que nos dice el Señor que nos pongamos cada día? Una vida de íntima comunión con Cristo. Que nos hagan ser íntegros, honestos, justos y serviciales. Con la verdad, con la justicia, con el Evangelio, protegiendo nuestras vidas y usándolos como armas contra el enemigo, contra la tentación, contra las acechanzas del diablo. La armadura también incluye que ejerzamos poderosa fe usándola como escudo contra los dardos de fuego del maligno, que usemos la palabra de Dios como espada del Espíritu, que usemos la salvación como una protección a nuestra mente de todas las ideologías e influencias que tratan de dirigirnos a las cosas del mundo, y que nos mantengamos en oración, en buena relación con Dios todo el tiempo, por todos los seres humanos, por todos los demás cristianos y por aquellos siervos de Dios que están invirtiendo sus vidas para que otros también conozcan al Señor Jesucristo. Blandiendo la espada del Espíritu que es la palabra de Dios y orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello por todos los demás creyentes en el mundo, no solamente por nosotros. Y si usted se da cuenta, cada uno de estos elementos que componen toda la armadura de Dios son características de la persona de Jesús. Entonces, cada vez que Dios a través de Pablo dice, vístanse del Señor Jesucristo, está diciéndonos, pónganse toda la armadura de Dios. ¿Sabe usted qué hizo de hombres y mujeres como Moisés, como Abraham, como María, la mamá de Jesús? ¿Qué es lo que hizo de jóvenes como Daniel, Misael, Azarías, José, David, de Ruth? ¿Qué es lo que hizo de ellos hombres y mujeres victoriosos en su vida? ¿Sabe qué fue lo que lo hizo? Permanecieron y caminaron con Cristo. Se vistieron toda la armadura de Dios cada día de su vida. Reconozca hoy que usted no está usando toda la armadura de Dios todos los días de su vida. Reconozca al menos que tal vez no ha creído que esto es algo que funciona. Reconozca tal vez que usted no ha creído hasta hoy que lo que estamos viviendo, que esto es guerra. Una guerra que es tan real como los miembros de nuestro cuerpo. Y que necesitamos tomar la victoria sobre ella. Entonces, usted necesita toda la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque esto es guerra.
Ahora también, además de toda la armadura de Dios, usted necesita las armas del Señor. Así es, no solamente la armadura. Usted y yo, para entender y tomar victoria sobre esta guerra espiritual, necesitamos todas las armas del Señor. Mire lo que nos dice aquí el Señor en 2 Corintios, en el capítulo 10, versículos del 3 al 6. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando su obediencia sea perfecta. Y mire, esto también es real. Esto también es en serio. Esto no es un simulacro. Esto es guerra. Nuestro Dios Todopoderoso ha dejado a nuestro alcance armas, sí, armas, pero no armas carnales, no armas físicas. Lo que sí es que son armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Usted y yo tenemos armas, y quizá nuestro problema sea el mismo que con la armadura. Sabemos que Dios nos ha dejado armas espirituales, pero no creemos lo poderosas que son. No creemos que sean realmente prácticas, no creemos que sean una realidad. Y tal vez ese es el problema por el cual estamos derrotados, por el cual seguimos cayendo en esta guerra espiritual que estamos viviendo. Necesitamos las armas del Señor. Recuerde, somos humanos y somos de carne, pero aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Es decir, no estamos enfrentando esta guerra según la carne, según la mente de los seres humanos y según las armas materiales que utilizan los seres humanos. Nuestras armas no son carnales, pero no se equivoque, no significa que no sean reales. De hecho, tal lo dice el Señor, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ahora, ¿cuáles son estas armas de las que habla el Señor? La oración, la palabra de nuestro Dios y el Evangelio de Jesucristo. Estas son las armas con las que contamos usted y yo. Con la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. La oración, que es lo que nos conecta con ese gran poder que es nuestro Dios. Y el Evangelio, que es la manera en la que estamos arrebatándole al infierno a aquellos que están condenados por no creer en Jesucristo. Armas espirituales que son poderosas. ¿Y qué es lo que hacen estas armas poderosas? Destruyen fortalezas. La fortaleza de la mentira, la fortaleza de la inmoralidad, la fortaleza del chisme, la fortaleza de tantas cosas malas, de la mentira que se ha establecido en nuestros hogares, en nuestras colonias, en nuestras comunidades. Las armas de nuestro Dios son poderosas para la destrucción de fortalezas. ¿Y cómo lo hacen? Mire lo que dice el Señor. ¿Qué es lo que hacen estas armas poderosas en Dios? Derriban argumentos humanos, derribando todo argumento que se levanta en contra de Dios. Derriban toda altivez que se levanta contra Dios. Llevan cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y castigan toda desobediencia. Este es el poder que tienen estas armas de nuestro Dios. Derriban argumentos, derriban altivez, llevan cautivos los pensamientos a Jesús y castigan toda desobediencia. Pero recuerde, no son armas carnales, pero son reales. Son reales y poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Piensa en su familia, piensa en su colonia, en su escuela o en su lugar de trabajo. Piensa en su ciudad. Pensemos en el país en el que vivimos. ¿Qué fortalezas espirituales poderosas están atrapando la mente, el corazón y el cuerpo de nuestra gente? Todas esas fortalezas pueden ser derribadas con las armas que Dios nos ha dado a nosotros. Porque no lo dude, esto es guerra. No es una religión. No se trata solo de ir a la iglesia los domingos.
Estamos hablando de una guerra espiritual en la que usted y yo cada día somos tentados a caer, tentados a pecar con el pensamiento, con nuestro cuerpo, con nuestras acciones. Pero que el Señor espera que día a día y minuto a minuto estemos tomando la victoria, porque esta batalla ya fue ganada por nuestro Señor Jesucristo. Pero el hecho de que no estemos vestidos de militares y no tengamos un arma en nuestras manos, no se equivoque. Esto es guerra. Y usted y yo, para enfrentar esta guerra, necesitamos las armas del Señor. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que no lo creemos. No creemos que es una guerra, no creemos en la armadura y obviamente tampoco creemos en las armas. ¿Cómo puedo afirmarlo? Bueno, porque la mayoría de los que nos llamamos cristianos no están escudriñando la palabra de Dios, que es una de las armas espirituales. La mayoría de los llamados cristianos no están invirtiendo su vida en una relación íntima con el Señor, que es la oración, y que es otra de las armas espirituales. Porque la mayoría de los llamados cristianos no están compartiendo el Evangelio a diestra y a siniestra, a tiempo y fuera de tiempo con la gente sin Cristo, siendo que el Evangelio es otra de las armas poderosas que Dios nos ha dado. Si creyéramos que son armas poderosas, las estaríamos usando todos los días. La palabra de Dios, la oración, el Evangelio. Pero nuestro problema es que no creemos. No creemos que estamos en guerra. No creemos en estas armas espirituales y por lo tanto no las estamos usando. ¿Y qué sucede? Vivimos derrotados, cayendo en el pecado, no logrando la santidad de nuestras vidas, siguiendo la corriente del mundo, tratando de pelear con armas humanas, cuando lo que necesitamos es usar las armas del Señor. Seamos humildes. Reconozcamos que no creemos en las armas que Dios nos ha dado. Reconozcamos que no las estamos usando y pidámosle perdón al Señor. Pidámosle una nueva oportunidad. Porque créame, usted y yo y cada hijo e hija de Dios necesita las armas del Señor. ¿Por qué? Porque esto que estamos viviendo es guerra. Realmente esto es guerra y necesitamos las armas del Señor para tomar la victoria. Ahora déjeme decirle y mencionarle una última cosa muy importante que necesitamos entender. Necesitamos el poder de Dios. Claro que esto es algo que también todos sabemos, pero que igual que las otras cosas, tampoco creemos. ¿Cuántos de nosotros creemos que realmente contamos con el poder del Dios Todopoderoso que creó el universo? ¿Cuántos lo creemos? Y ese es nuestro problema. Como no creemos que tenemos ese poder, no lo usamos y por lo tanto estamos cayendo y siendo derrotados día a día cuando la victoria se nos regaló, no por lo que nosotros podemos hacer, sino por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Se nos olvida lo que dice Hechos 1:8. Jesús dijo: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en toda Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si usted es un hijo de Dios, si ha recibido el Espíritu de Dios en usted, entonces todo el poder de Dios está en usted. Pero necesitamos creerlo. Si usted busca en la palabra del Señor, ahí en Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 19, esto es lo que nos dice el Señor. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Y dice el 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Notó por favor usted aquí? Usted y yo ignoramos cuál es la supereminente grandeza del poder de Dios que actúa, pero nota, dice, en nosotros los que creemos. Y ese poder actúa según la operación del poder de la fuerza de Dios. Ese poder que operó en Cristo resucitándole de los muertos está a nuestro alcance. Pero de los que creemos, necesitamos creer que esto es guerra. Y necesitamos creer que necesitamos cada día toda la armadura de Dios. Y necesitamos creer que necesitamos usar las armas del Señor. Pero también necesitamos creer que el poder de Dios
actúa en nosotros y a través de nosotros. Ahí en Colosenses capítulo 1, versículo 29, también nos dice el Señor esto: para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Trabajamos para que el poder de Dios esté fluyendo a través de nosotros, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. El poder de Dios, todo el poder de Dios, está en nosotros, los que creemos, los que entregamos nuestras vidas a Jesucristo, los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos recibido a Jesús como Señor de nuestra vida. En ese momento el Espíritu poderoso de Dios vino en nosotros. Dios habita en nosotros. El Dios todopoderoso, el que todo lo puede, el Dios omnipotente con todo su poder, actúa en nosotros y a través de nosotros, no con nuestras propias fuerzas, sino con el poder de Dios mismo. Suena tan increíble que aún para muchos cristianos es increíble. ¿No lo creen? Pero mire lo que estamos enfrentando, lo que estamos viviendo. Esto es guerra. Y si usted no es consciente de su necesidad del poder de Dios, es un cristiano o una cristiana más que viven derrotados en este mundo cuando ya tenemos la victoria. Esto es guerra y necesitamos el poder del Señor. Quiero mostrarle también en Isaías capítulo 40, los versículos del 28 al 31. A mí me parece que esto es importante de que usted lo crea también. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Nuevas fuerzas. Al que ya no tiene ningunas, Dios le da nuevas fuerzas. En esta guerra que enfrentamos, usted y yo necesitamos el poder de Dios. Tal vez esta es la parte que decimos pero no vivimos. Los que esperan al Señor, los que esperan a Jehová, tendrán nuevas fuerzas. Estamos viviendo cada día esperando al Señor, esperando en el Señor. Es decir, confiando en Él, creyéndole. Él creó los confines de la tierra. Él sostiene este universo con sus manos. Él lo creó con una sola palabra. Todo ese poder a nuestro alcance. Todas esas fuerzas, esperando que podamos vivirlas si tan solo esperamos al Señor. Confiamos en Él. Y aunque hayamos perdido toda nuestra energía, aunque no nos quede nada de fuerza, levantaremos alas como las águilas, porque tendremos nuevas fuerzas en el Señor. Los que esperan al Señor son los que no se rinden, los que no traicionan, los que no vuelven atrás, los que no renuncian, los que no sacan la bandera blanca pidiendo paz al mundo, a la tentación y a la inmoralidad, sino que se mantienen firmes, esperando al Señor, esperando ese poder, esas nuevas fuerzas que Él nos inyecta para decir no al pecado, para poder vivir vidas de santidad en un mundo lleno de tinieblas, para reflejar una luz en un mundo que está cada vez más oscuro, para marcar una diferencia en donde todos cada vez se parecen más y hacen las mismas cosas, siendo verdaderamente un instrumento de cambio donde el poder de Dios nos está transformando a nosotros y quiere usarnos como instrumento para transformar a otros. Pero usted y yo necesitamos el poder de Dios. ¿Por qué? Porque esto es guerra. Estamos en una guerra espiritual.
una guerra contra el pecado en nuestros miembros, una guerra contra el pecado en nuestra mente, una guerra contra las acechanzas del diablo, una guerra contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, una guerra contra las formas del mundo, una guerra contra la influencia de la gente que nos rodea. Y hoy usted y yo necesitamos toda la armadura de Dios, las armas del Señor y el poder de Dios para decir no al pecado, para huir de la tentación, para someternos al Señor y a su palabra, para marcar realmente una diferencia en el mundo, para levantarnos si hemos caído, para volver a comenzar si nos hemos derrotado, para aceptar el perdón de Dios si nos hemos culpado, y para levantarnos como las águilas, para resplandecer y ser instrumentos de cambio a una sociedad que se está apartando cada vez más de los principios del Señor. Y créame, esto que vivimos es guerra, pero podemos derrotar a nuestro mayor enemigo, que es Satanás. Podemos derrotar a nuestro ego, a nuestro yo. Podemos derrotar a nuestra carne. Podemos derrotar a nuestras tentaciones. Podemos derrotar al mundo y su influencia. Podemos, si tan solo creemos que esto es guerra. Y creemos que necesitamos toda la armadura de Dios cada día. Y que necesitamos las armas del Señor, que son poderosas. Y que necesitamos el poder de Dios, que puede actuar en nosotros los que creemos. Pero lo que necesitamos es fe. Es creerlo y vivir creyéndolo. Reconozcamos entonces también que no estamos experimentando el poder de Dios, que no usamos el poder de Dios, y que cada vez que caemos, y que cada vez que fallamos, y que cada vez que pecamos, no fue culpa del diablo, no fue culpa de mi carne, no fue culpa de la influencia del mundo. Fue mi irresponsabilidad por no permitir que el poder de Dios esté obrando en mí y a través de mí. Necesitamos entender de nuevo las palabras de Dios en Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y necesitamos vestirnos de toda la armadura de Dios, para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo, para que podamos resistir en el día malo y habiendo acabado todo estemos firmes, para que el enemigo, que es como un león rugiente que anda buscando a quien devorar, lo podamos resistir firmes en la fe, para que tomemos una victoria que no nos costó nada, porque fue pagada por Jesucristo cuando en la cruz entregó su vida por nosotros, y que manifestó que fue real y poderosa cuando se levantó de la tumba en la resurrección al tercer día. Y este es el desafío, porque esto es guerra. Necesitamos levantarnos en armas, con la armadura, con las armas y con el poder que Dios nos ha dado. Necesitamos enfrentar esta guerra espiritual, vestidos con la coraza de la justicia, con el apresto del Evangelio, con el escudo de la fe, con la espada del Espíritu, con la oración en todo tiempo. Necesitamos vestirnos del Señor Jesucristo, usar estas armas verdaderas que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, y experimentando verdaderamente todo el poder de Dios en nosotros y a través de nosotros. Esto es guerra. ¿Te vas a unir a la batalla? ¿O te vas a quedar derrotado, derrotada, no creyendo lo que estamos enfrentando? Esto es guerra. Padre Celestial, que sea tu Espíritu, Señor, quien pueda tomar tu verdad, tu palabra, y penetrar en nuestro corazón y sembrarla. Ayúdanos a creerla. Ayúdanos a saber que a nosotros nos estás haciendo este desafío, este llamado.
Te pido que muchos que están escuchándome, Señor, puedan levantarse en victoria, levantarse en armas, se unan a la guerra y que no sean engañados, que no se queden con la idea de que esto es un juego, que esto es religión, que se den cuenta de que esta es una verdadera guerra que tú has ganado en la cruz y que ahora solo nos pides tomar la victoria y vivir con ella cada día. Cambia nuestras vidas y úsanos para que este mundo tenga confianza y esperanza en la verdad de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Esto es guerra. No se engañe. Esto no es un juego, esto no es religión, esto es guerra. Y dijo el Señor Jesucristo que solo los valientes toman la victoria. Soy el pastor Alejandro Varela, desde La Paz, Baja California Sur. Mi oración es que acercándonos a la Semana Santa, usted y yo estemos preparados para convertirnos en instrumentos de bendición a un mundo que necesita urgentemente un cambio. Y un cambio que solo puede venir de Dios. Así que le invito, si Dios nos concede la vida, la próxima semana, el próximo domingo, ya previo a la Semana Santa, presentémonos ante nuestro Dios. Tengamos un encuentro con Él y que Él nos hable. El Señor le bendiga.